Hoy preparamos un salmón al horno súper crujiente. Los ingredientes para 4 personas son salmón 500 gramos, zanahoria 400 gramos, calabacín 400 gramos, aceite de oliva 50 mililitros, albahaca 8 hojas, panko 100 gramos, cebolla caramelizada 100 gramos, sal. En una jarra o un vaso triturador ponemos la albahaca con el aceite y luego lo trituramos todo bien. Yo soy Chef MS Pin. Si quieres puedes preguntarme cualquier duda en mis redes sociales, tanto en Facebook, Instagram o TikTok. Así ya tenemos el aceite de albahaca. Ponemos el panko y lo mezclamos con el aceite que acabamos de hacer de albahaca. Lo mezclamos todo muy bien, dándole un par de vueltas. Por cierto, el panko es un pan rallado japonés que podéis encontrar en cualquier gran supermercado. Ponemos el salmón en la bandeja. Debajo de este vídeo puedes suscribirte y activar las notificaciones, así no te perderás absolutamente nada. Ponemos un poco de sal al gusto de cada uno. Colocamos encima la cebolla caramelizada. ¡Qué rico! Ya veréis el sabor de la cebolla con el salmón. Este plato es súper fácil y el resultado es brutal. Ya veréis qué bien queda. Ahora ponemos el panko encima de la cebolla caramelizada y esto dará un toque crujiente al salmón y un sabor fantástico, ya veréis qué pinta. Horneamos el salmón 10 minutos a 190 grados. Salteamos las verduras, al gusto de cada uno. Yo las voy a dejar un poco al dente. Y también, si quieres, puedes utilizar otras verduras, las que más te gusten a ti. Si quieres, puedes dejar un comentario aquí debajo, y así veré qué piensas de la receta. Ya tenemos el salmón listo. ¿Te ha gustado esta receta? No olvides suscribirte a mi canal de YouTube y dar un like.